Quiero compartir hoy un texto que tiene que ver justamente con el día que festejamos, pero creyéndole a Dios que Él tiene todavía instrucción para nosotros. Bueno, para mí, para ella. Que tiene instrucción para nosotros. Aleluya. Así que creo que Dios hoy está con la intención de llamarnos a una nueva actitud, a una manera distinta de actuar. Todos de alguna manera nos posicionamos frente a la vida tratando de mostrar nuestro perfil de madurez, tratando de mostrarnos lo más enteros posibles en algunas situaciones, pero llega un momento donde somos quebrantados y en el quebranto todos somos como niños. Cuando alguien sufre, cuando alguien llora, vuelve a tener los mismos rasgos que tenía cuando era un niño. Cuando lloramos porque hay dolor de verdad, se caen los mocos, se deforma la cara, no cuidamos nada, sino que simplemente dejamos que salga todo ese dolor que hay en nuestro corazón. Y la idea es que a través de la palabra podamos hoy inspirarnos a lo que el Señor tiene y que pretende de cada uno de nosotros, que es esto, que podamos ser como niños. La idea es meditar en lo que Dios tiene para nosotros y determinar que vamos a ser como niños. Amén. Yo quiero ser como niño. Contale al que está al lado. Yo quiero ser como niño. No te cree, ¿no? Decíselo más fuerte. Yo quiero ser como niño. Bueno, con esa voz tampoco te va a creer, un poquito más suave. Pero bueno, vamos al pasaje. Mateo 18, versículo 2 al 4. Llamando Jesús a un niño, ¿a quién llamó Jesús? A un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si os volvéis y hacéis, decirle al que está al lado, volvéis y hacéis. Y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en este reino. Contale por las dudas, no escuchó el de al lado, el que se humille como este niño. La situación la hemos visto en alguna película, tenemos la imagen de Jesús predicando, hablando, algunos niños que se acercan curiosos y Él levanta a uno, lo tiene en brazos y en medio de esa situación suelta palabras tan poderosas y profundas como esta. Jesús hace referencia, entre otras cosas, a la humildad. Él dijo: si se humillare como este niño. Ese niño no midió consecuencias, no tuvo intenciones de figurar, sino que lo único que quería era estar cerca de Jesús. Y ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros, estar cerca de Jesús. Yo quiero estar cerca de Jesús. Jesús estaba poniendo en orden el deseo de muchos de los que estaban a su alrededor, que en su corazón estaban deseosos de ser superiores, de ser mayores. Y no está mal tener el deseo de crecer, de avanzar, sino que está mal el deseo de quitar de adelante para poder abrirme paso. Y había el deseo de gente que quería ocupar reinos, tener autoridad, buscar oportunidad, pero la idea es que debemos buscar oportunidad de ser mejores y no oportunidad de lucirnos más que otros. Cuando hablamos de esto, la Biblia lo enseña, la Biblia dice que todos somos potencialmente capaces de crecer y de avanzar, pero nunca dice de pisar, sino que con nuestro crecimiento empujamos a quien está delante y le abrimos paso a los que vienen detrás. Si nosotros pudiéramos entenderlo así de fácil, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos? Y estoy hablando de los grandes, estoy hablando de los pastores, de los apóstoles, estoy hablando de las comunidades cristianas, donde muchas veces hay una puja por ver quién está delante. La idea es que el Señor ha puesto y que debemos nosotros empujar a nuestras autoridades, debemos clamar, orar y entender. En este tiempo estamos
usando mucho de nuestro tiempo para orar por todo aquel que está pasando situaciones específicas, difíciles, dolorosas, pero en particular el presidente de Asiera en Argentina, Rubén Proietti, está pasando por un tiempo difícil en su salud. Él está con COVID. Y estuvimos acompañando en oración y recibimos el parte cada día desde su hijo, su esposa, y seguimos orando con todo el consejo pastoral y con todos los grupos de pastores en la fraternidad, orando por él, porque entendemos que él es una figura que nos representa a nivel latino, a nivel habla hispana. Es una figura que cuando él está la iglesia de Argentina en otro lugar, y nosotros tenemos que orar para que él esté fuerte, firme, y para que la mano de Dios se extienda, lo favorezca y lo saque de ese lugar en victoria. Así que en cada ocasión que tengo que orar por los mayores. Tengo un mayor cuando sencillamente hay un encargado en mi trabajo. Tengo un mayor cuando el que está al lado mío tiene mayor experiencia que yo, hace más años que trabaja, va un paso adelante. A él yo tengo que empujarlo, tengo que bendecirlo, porque todo lo bueno que yo haga por él, otro lo hará por mí. Amén. Así que tengo que tener. Ahora, esto que parece tan sencillo y que parecería una fórmula, es algo que naturalmente le sale a los niños. Los niños desean ser como sus padres, pero no ser sus padres. Los niños desean, admiran. Por supuesto que cuando van creciendo van viendo algún defecto, van viendo alguna cuestión que hay en cada uno de nosotros como papá y la cuestionan. Pero luego de los años empiezan a ver que cuando les toca a ellos el asunto de ser papás, empiezan a ver que no es tan fácil la cosa y que a papá al final le salía bastante bien. Así que la idea es que desde niños miramos a nuestros papás y los admiramos. Papá es un genio, papá es fuerte, mamá es una genia, mamá resuelve, mamá acomoda, mamá simplifica, y tenemos que seguir con esa mentalidad. ¿Cuánto más si el Señor está diciendo en su palabra que debemos volvernos como niños? Y esto que leíamos de volvernos y hacernos implica que es algo que debemos manejar nosotros, es una decisión personal. Lo que está diciendo es, no te dice déjate estar, continúa como estaba, sino que te dice trabajá para ser como un niño. Y nosotros debemos desear ser como niños. La Biblia nos llama a ser hijos maduros también, es decir, para llegar a ser un hijo maduro, tengo que llegar primero, pasar por el tramo de ser un niño. Mateo 5, 44 y 45 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Cuántos aman? Bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Vuelvo al 45, versículo 45, que comienza diciendo, para que seáis hijos de vuestro Padre. Todos hemos entendido casi que automáticamente hacer nuestra oración de fe, recibir al Señor como nuestro Salvador, dejamos de ser criaturas y pasamos a ser parte de este reino y somos contados como hijos del Señor. Diga conmigo, Señor Jesús. No. Lo que todos hemos recibido a Jesús. Aleluya. Entonces, habiendo recibido a Jesús, entramos en otro reino somos contados como hijos, y contados como hijos debemos ambicionar esa madurez en el nombre de Jesús. Así que cuando hablamos de la palabra que leíamos y leemos ahí para que seáis hijos, la palabra en el original es huios, que significa hijo maduro. Declaralo sobre el que está al lado tuyo, decirle hijo maduro. Hoy le explicaba a Wilber que no le decía hijo de Maduro, sino que decía hijo maduro. Así que entendemos entonces que debemos tener en nuestro deseo, nuestro corazón tiene que estar dispuesto a ir por eso en el nombre de Jesús. La cultura hebrea, cuando alguien llegaba a cierta edad, comenzaba a aprender el oficio de su papá. Por eso generalmente se identificaban como el hijo del carpintero, se identificaban por su oficio, y entonces se pasaba el oficio, y cuando ya estaba maduro estaba con la posibilidad de colaborar con su papá. ¿Cuántos nenes
Bueno, el domingo predicamos de eso. Pero todos queremos colaborar con papá. ¿Y cuánto más debemos colaborar con papá Dios? Y colaborar con papá Dios, yo sé que el Señor los llamó a meditar en sueños y que están esperando revelaciones en sueños ustedes, pero trabajar para el Señor es lo que decía Manzanita, trabajar para la extensión del reino. Papá nos puso y tiene un propósito con cada uno de nosotros y hay una misión que vos tenés y que debes llevar adelante en el nombre de Jesús. Mire, no podemos llegar a ser huyos si primero no fuimos niños. Y creo yo que esto de ser niño nos lleva bastante tiempo como personas y demanda mucho de nosotros, mucho de querer y mucho de hacernos para que cada día podamos resolverlo. Quizás todos los días te mirás a ver si estás más viejo, si estás más joven, si todos los días te autoanalizás para ver cómo te desplazás, cómo te movés. Quizás analizás cómo respondés, cómo aportás y quizás estás determinando, la verdad que estoy creciendo, estoy mucho más inteligente, la verdad que me supe comportar bien, la verdad es que supe contestar bien. Pero el Señor nos llama a algo distinto para que eso suceda. Y el Señor nos llama a que seamos como niños, que manifestemos humildad. Quiero hablar de algunos niños de la palabra para que simplemente tengamos un ejemplo. No quiero tomar mucho tiempo hoy, pero Samuel fue un niño a través del cual Dios envió un difícil pero necesario mensaje al sumo sacerdote Elí. La sensibilidad de Samuel, la dirección de Dios y su disposición a obedecer fue ejemplar. Mire lo que dice 1 Samuel 3, versículo 2. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde estaba Samuel? ¿Dónde estás vos que me estás mirando por TV? Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. ¿Qué había ahí? Tipo de la presencia de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Yo no sé si alguna vez estuviste quejoso porque Dios no te hablaba. Si alguna vez dijiste yo no siento nada. Si alguna vez dijiste yo estoy esperando recibir ese toque, esa manifestación. Todo eso pasa en la presencia de Dios. Todo eso pasa en la presencia de Dios. Aleluya. Es necesario que guardes esto en tu corazón. Él dormía en el templo cerca del arca, que es el lugar santísimo. Esto nos habla de descansar en la presencia de Dios. Ahí los que son humildes como niños escuchan la voz de Dios. Samuel no estaba buscando impresionar a nadie y mucho menos a Dios, sino que él simplemente encontró en Dios su descanso. Samuel significa pedido de Dios o escuchado por Dios. Eso significa que interactuaba con Dios y yo quiero que haya un ida y vuelta con el Todopoderoso porque ese es su favor y la gran manifestación de su misericordia. David fue otro niño. David fue solo un joven cuando Dios lo escogió y empezó a usarlo, siendo el menor de 8 hermanos. Ni aún su propio padre lo tomó en cuenta cuando Samuel vino a buscar a aquel a quien Dios había escogido para ser el próximo rey. Quizás nosotros conocemos la historia desde que David ya adolescente fue entendido en esa situación y contado como el hijo que no había sido presentado. Algunos comentaristas, y no me quiero meter en lío, dicen por ahí que no era un hijo legítimo, pero al fin era hijo. Y la idea es que nosotros hoy meditemos más allá de lo que los pasajes puedan decir en esa situación. La Biblia dice que si algo venía contra, cuando él fue y enfrentó a Goliat, todavía era un joven que salía de la adolescencia y en ese momento él contó historias de antes, historias de casi cuando era un niño y cuando era un
Y en esos momentos él batalló contra cualquier animal que se levantaba contra las ovejas, cosas que quizás un hombre con toda su madurez y su fuerza no podría hacer, él ya lo había hecho. Entiendo entonces que esa inocencia y esa condición, cualquiera mediría la situación y diría, contra ese animal yo no voy a poder, por eso es que no lo voy a hacer o me voy a proveer de lo que sea para hacerlo a distancia, etc. Él sencillamente con esa inmadurez, entre comillas, que en lo espiritual es todo lo contrario, actuó creyendo en fe y dijo, estoy puesto para esto, esto haré, creo que me irá bien. Y algunos de nosotros hoy debemos guardar esta palabra en nuestro corazón, entendiendo que hoy es el día de declarar, estoy puesto para esto, esto haré, me irá bien, en el nombre de Jesús. Más que vencer a Goliat, él tuvo que vencer a otro gigante que se llamaba rechazo. Todo el tiempo fue rechazado. Es interesante que todo esto no hizo mellas en él, porque justamente tuvo una actitud aniñada. Los niños son los últimos en darse cuenta cuando son despreciados. Cuando alguien nos desprecia a nosotros, cuando no nos da lugar, cuando no nos saluda correctamente. Cuando un niño ya se da cuenta que es despreciado, es porque ya entró en la adolescencia, ya va rumbo a ser un hombre. Y quizás hoy Dios nos está llamando a que podamos tener esa capacidad de dejar pasar algunas cosas, como un niño, que no me afecte tanto, que no me pongan un me gusta, que no me afecte tanto que nadie me siga, que no me afecte tanto que no me saluden tan afectuosamente como lo hacen con él o con él. Y a mí me dicen, hola. Yo tengo que estar dispuesto a ser como un niño y yo tengo que, como dijimos al principio, desearlo y hacerlo, convertirme en un niño. Preguntarle al que está al lado, ¿me ves más joven? Salmo 27, versículo 10, David declara, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Esas son las revelaciones que tiene un niño. No importa lo que pase, Dios me va a cuidar. Hay alguien que se hace cargo de mi vida. Él lo tuvo, lo conservó y eso le duró en toda su vida y aún hasta alcanzar el reinado. David significa amado y su virtud era que en su corazón sabía que Dios no lo rechazaría si él era capaz de humillarse. Salmo 51, versículo 17, las palabras de David, dice, para ti la mejor ofrenda es la humildad. ¿Cuánto habrá tenido que pasar para aprender semejante verdad? Para poder declararla y para poder dejarla plasmada allí en ese salmo. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Luego dice, tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Cuando yo leo este salmo, deseo de todo corazón dejar de dibujarla. Deseo de todo corazón dejar de justificarme. Deseo de todo corazón arrepentirme y humillarme. Sí soy, sí hice, sí me equivoqué, sí tengo que cambiar, sí tengo que romper con algunas cosas y sí acepto tu gracia, tu misericordia y voy a tus brazos para que me hagas sentir que estoy cuidado. Aleluya. Isaías, aleluya. Isaías fue un niño, Josías estoy hablando. Josías fue un niño que también fue hecho rey, a través del cual reformó un estado religioso y social en su país. Segunda de Reyes, capítulo 22, usted lo puede leer para que no gastemos tanto el tiempo. Josías era de solo 8 años cuando llegó, así lo dice Segunda de Reyes 22, 1. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gédida, hija de Adaya, de Boscat, e hizo lo recto. ¿Qué hizo?
lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Entiendo que la palabra sencillamente está haciendo énfasis en que aquel que comenzó como un niño, se sostuvo como un niño, tuvo la humildad de poder ser obediente, sensible y pudo entonces dejar un testimonio, que alguien pueda dejar escrito de nosotros. Tal persona conoció a Cristo, comenzó a congregar, se afirmó en el Señor y nunca se apartó ni a diestra ni a siniestra. Qué bueno que puedan decir eso de vos. Qué bueno. Escuché alguna vez de alguien que daba testimonio con sus espaldas. Como yo estaba hecho un evangelista fatal en ese tiempo, no me gustaba que digan, ¿qué espalda? Tenés que ir de frente y hablarle a todos de Jesucristo. Pero luego, pasados los años, voy entendiendo que esto de que mis espaldas den testimonio significa que cuando alguien mira mis espaldas, dice, ahí va un hombre de Dios que no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Que puedan hablar así nuestras espaldas. Tócalo al que está al lado y decirle, bendigo tu espalda. Esto nos muestra que rodeados de consejeros, no permitió que su orgullo le ganara la batalla, sino que escuchó consejos, que entregó su corazón a Dios y que fue uno de los pocos reyes que en la Biblia puede contarse como que hizo las cosas rectamente delante de los ojos de Jehová. Si aprendemos a recibir instrucciones como niños, podremos hacer grandes cosas. A mí me encanta que me den, decir al que está al lado, a mí me encanta que me den consejos. Vos contestale, a mí más. Ahora contale, pero para hacerle caso a los consejos, la verdad es que es difícil recibir consejos. Casi siempre lo primero que aparece en nuestro corazón, y no es que yo quiera justificar a nadie, pero lo que pasa, alguien está dando consejos y decís, sí, vos desde ahí lo decís tan fácil, pero tenés que estar en mis zapatos. En New Jersey dicen mis calzones y todas esas cosas. Pero la idea es que tenés que estar en mi lugar. Y sabe, la virtud del consejero, y esto es para cuando te toque la de consejero y también para que filtres, es que el consejero hable palabra de Dios. Cuando el consejero habla palabra de Dios, no hace falta que él esté pasando por la misma desgracia que vos para aconsejarte. Cuando el consejero habla palabra de Dios, no hace falta que él haya padecido todo lo que vos padecés para aconsejarte. Te aconseja en la palabra de Dios. Amén. Así que él supo rodearse de consejeros, supo escuchar a los consejeros y esa instrucción lo llevó a ser alguien grande. Dice Proverbios 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo quisiera, yo sueño, yo deseo que cada uno de nuestros niños esté en Cristo por siempre y sean grandes hombres y grandes mujeres de Dios. Amén. Por eso es que hacen muy bien de estar sentado al lado tuyo en la casa de Dios. Hacen muy bien de estar al lado tuyo haciendo un devocional, leyendo la palabra, creciendo en esa información. A veces estamos muy afanados porque nuestro hijo no sea ningún gil. A veces estamos muy preocupados porque nuestra hija no sea fácilmente engañada. Todo lo que hace falta para que no sea fácilmente engañada ni sea ningún gil es llenarlo de palabra de Dios. Y tenemos que trabajar por eso en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a otra niña, Esther. Era una niña huérfana quien estaría en su adolescencia cuando fue hecha reina de los judíos. Esther 2 lo puede argumentar luego si usted quiere leerlo, aunque pudo perfectamente ser reina de todo el imperio y olvidarse de lo suyo, siempre buscó lo mejor para su pueblo, para su familia. Cuando el rey le ofreció algo, ella tomó una decisión que cambió todo. Esther 7, versículo 2 y 3 dice, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino,
te será otorgada. Versículo 3, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Entiendo yo que lo que sucedió fue sencillamente que una mujercita muy joven estaba manifestando que todo lo que había atesorado en su corazón desde la niñez salía afuera. Cuando alguien es instruido correctamente desde joven, sabe cómo manejarse, sabe escuchar el consejo y sabe comportarse correctamente, de tal manera que alcanza el favor para sí y para los suyos. Quizás hoy podemos meditar en buscar tener esa actitud de niños y poder transformarnos en esos niños que deberíamos ser. Algún ejemplo más para ya ir cerrando. Jeremías desde su infancia fue escogido por Dios y comisionado para una tarea monumental, ser profeta. A pesar de su juventud y sus limitaciones, obedeció a Dios hasta la muerte. Jeremías significa lanza, Jehová lanza. Y eso es lo que hizo el Señor con este profeta. Y es que como niños debemos confiar en que Dios nos envía y que siempre Él será el mejor resultado. Debo entender que algunas cosas que a nuestros ojos no suenan de lo mejor, que a nuestro oído no suenan de lo mejor, Dios las ha preparado justamente para glorificarse a través de nuestras vidas. Timoteo, un nombre que aparece en el Nuevo Testamento, un gran referente, alguien mencionado y tenido en cuenta por Pablo, tuvo una fe bíblica desde su niñez. Y a través de su abuela Loaida y su madre Eunice, luego a través de la instrucción de Pablo, según lo que dice 2 Timoteo 1:5, 2:2 y 3:14 y 15, levantaron en él un hombre de Dios, un hombre que fue comisionado, un hombre que le dio continuidad, un hombre que dejó la mayor revelación y le hizo énfasis en la mayor instrucción para la iglesia actual. El Antiguo Testamento me nutre, me capacita. Leer los evangelios me muestran a Cristo y todo lo que Él hizo en mi favor. Las cartas de Timoteo que Él atesoró y que recibió y que luego enseñó, me enseñan a ser la iglesia que Cristo quiere. Y yo tengo que entender que todo eso comenzó con una abuela que le decía, hija, le tenés que enseñar la palabra al nene. Y una madre que decía, mamá, tenés razón. No una mamá que le decía, déjalo que sea libre, que elija su propia religión, su sexualidad, que choque contra una pared, que se haga pedazos, que sufra toda su vida. Y después, si es de Dios, que vaya. Fue alguien que lo instruyó, que entendió que Jesús es lo mejor que le puede pasar a alguien y quiso lo mejor que le puede pasar a alguien para su hijo. Hubieron muchas iglesias a su cuidado, iglesias que él atendió, pastores a los que él pastoreó en un trabajo apostólico y una extensión del reino que fue consolidada no solamente en la parte emocional del encuentro con Cristo, sino en esa parte que a veces es difícil de guardar en nuestro corazón, que es la instrucción de cómo movernos y comprender para qué estamos. Pero del último que quiero hablar es de Jesús. Un niño muy especial, un niño que fue cuidado, que fue guardado desde el vientre, un niño que de recién nacido, mientras había una matanza de niños, fue guardado y separado. Un niño que estaba donde estaba, se notaba que su presencia estaba allí. Un niño que de verdad
cambió la historia. Aún nuestro calendario está marcado con antes de Cristo y después de Cristo. Ese niño vino a hacer algo glorioso. Y ese niño había recibido del Padre que vos ibas a estar en este lugar, en esta mañana. Que vos ibas a ser contado como uno de los que serían alcanzados por su favor. ¿Y qué respuesta estamos teniendo ante la proeza que hizo este niño? A la edad que comienza la rebeldía en la mayoría de los preadolescentes, que empiezan a mirar de costado, empiezan a buscar defectos, que empiezan a ver y a percibir que los demás no pronuncian tan bien las palabras como deberían pronunciarlas, que empiezan a ver que no hablan 2 o 3 idiomas como yo estoy aprendiendo porque ellos me lo pagan, que los gustos son diferentes, que las cosas son distintas. En esa edad, Jesús estaba enfocado en otras cosas, en las cosas del reino. El propósito de Dios es que seamos hijos maduros. Y ese día, cuando sus padres parecían haberlo perdido, luego de dar vueltas y buscarlo, lo encontraron meditando, hablando, casi en una actitud de enseñanza con los maestros de la palabra, hablando de las cosas del reino. Era necesario que esté en los negocios de su Padre. Quizás el hacernos como niños también nos lleve a esa actitud, a la de necesitar estar en los negocios de nuestro Padre. El propósito de Dios es que seamos niños, pero que seamos maduros. Quizás debemos pasar por algún proceso, quizás simplemente es una decisión y decirle: Señor, me quiero volver como un niño para luego ser el hijo maduro que vos esperás. Lucas 10, versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Pero para que este versículo no quede suelto, yo quiero leerte lo que sigue diciendo la palabra y vamos preparando nuestro corazón para orar. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Y aquel a quien el Hijo quiera revelar. No estás por accidente, no pasaste y entraste. Estás acá porque vos sos un elegido, una elegida, a quien el Padre, a quien el Hijo tomaron la decisión de revelarse. Y volviéndose los discípulos, les dijo aparte, yo me imagino esto, un secretito, les dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Acomodó la garganta Jesús y dijo: bueno, como les estaba diciendo, y siguió hablando con el resto. Y dijo: porque os digo que muchos profetas y reyes que desearon ver lo que vosotros veis, no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Lo que para otro fue imposible, por la gracia del Santo, y porque vos te disponés a ser un niño, lo recibís hoy.